Hola amigos, les damos la bienvenida a un nuevo Piensa Valparaíso aquí en Piensa TV. Soy Karen Trachtenberg, directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, y como siempre queremos invitarlos a conversar sobre nuestra región, sobre sus potencialidades, sus dificultades y también analizarla un poquito desde la mirada de nuestros invitados. Antes de cualquier cosa voy a presentar a mi co-conductor, él es abogado, director ejecutivo de la Fundación Piensa. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Karen, aquí estamos nuevamente para tratar de conocer un poquito más de las cuestiones que importan a la región y a las ciudades, así que con un interesante invitado ya vamos a poder conversar con él. Vamos a presentar al tiro a nuestro invitado de hoy. Él es exdelegado presidencial para la reconstrucción de Valparaíso, con eso ya dije harto, militante del Partido Socialista, abogado de la Universidad de Valparaíso. Comenzó su vida en el servicio público nada más ni nada menos que como jefe de gabinete del exalcalde de Viña, Jorge Caplán. Luego fue Seremi de Vivienda, director del Serviu, y pese a este tremendo currículum, es muy joven. ¿Cómo estás, Andrés Silva? Bien, pues gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Una semana compleja, una semana un poco triste desde el punto de vista de la vida republicana de nuestro país. Como militante socialista, miembro de lo que hoy día es la nueva mayoría, pero que en su inicio fue la Concertación, ¿qué reflexiones te deja el fallecimiento del expresidente Patricio Aylwin? Yo creo que la muerte de Patricio Aylwin nos deberá dejar una reflexión a todos los que ejercemos o estamos en política. En primer lugar, porque fíjate, de todo lo que se ha hablado de Patricio, todos los reconocimientos que se le han hecho, que han sido bastante transversales, han sido reconociendo su calidad de gran político. Cuestión que hoy día tal vez nos costaría creer o reconocer cuando la política viene de baja. Este gran reconocimiento que se hace a don Patricio, yo creo que refleja un poco lo que hoy día también la ciudadanía demanda de quienes estamos en la actividad pública, que tiene que ver con la consecuencia, ¿no es cierto? Y tiene que ver sobre todo con el poner los proyectos colectivos por delante de aspiraciones personales. Lo que pasa es que yo creo que hay que valorar las cosas que se hacen en su momento, y yo creo que la consecuencia de don Patricio de haber liderado también una política de generar consenso, de dialogar, de no improvisar, yo creo que son cosas que hoy día empezamos a echar de menos en nuestro país, y por tanto creo que su fallecimiento nos debe llamar a tener una reflexión un poco más hacia dónde queremos ir y cómo de alguna manera proyectarnos con ese legado. Tú hablabas un poquito de consecuencia, yo te hablaba del tema de los acuerdos. Precisamente uno de los temas que se le reconocen al expresidente fue su capacidad de mantener unido una coalición que pareciera en un principio un poco unida con chicle, ¿no? Que era esta coalición que juntaba al Partido Socialista y a la Democracia Cristiana en un mismo lugar. Hoy día el Partido Socialista y la Democracia Cristiana no solamente han sido capaces de estar ya, ¿cuántos años del 90 hasta ahora? Muchas gracias, yo soy pésima para los números, 26 años juntos en la misma coalición, sino además han hecho su pacto. Hoy tú vas a ser precandidato o eres precandidato a la alcaldía de Viña del Mar, vas a competir con René Lues, que hoy día renunció, o sea, en estos días renunció a su cargo como core. ¿Cómo se mantiene esa relación con la Democracia Cristiana? Por otro lado, en algún momento Mauricio Viñambres, no sé si te acuerdas, que dijo que no podía seguir este pacto, al menos acá en la región. ¿Cómo se mantiene ese pacto con la Democracia Cristiana? Yo creo que el pacto con la Democracia Cristiana ha sido fundamental para darle gobernabilidad a nuestro país. Yo creo que el entendimiento que se ha realizado entre estas dos fuerzas políticas ha sido bastante relevante. De alguna manera porque tenemos objetivos en común, tenemos muchas más cercanías que diferencias, y por cierto que hay matices sobre las cuales como uno conduce. Pero yo creo Cuesta, que, por ejemplo, el tema valórico. Por supuesto, y es donde a lo mejor hay algunas diferencias y con sectores, pero yo creo que lo importante es que tenemos la capacidad de sentarnos a conversar, y yo creo que esto, no tengo ninguna duda, que lo vamos a reflejar en la próxima elección primaria en Viña del Mar, porque no me cabe duda que esta elección primaria en Viña del Mar tiene algo muy, muy especial, tiene algo muy distintivo. De esta elección primaria, y créame que te lo digo no como eslogan, sino que estoy convencido, en esta elección primaria del 26 de junio vamos a elegir al próximo alcalde de Viña del Mar. Y por tanto la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros, tanto René como yo, de guiar este proceso de elección primaria por un buen cauce, con mucha fraternidad, con mucha discusión de ideas, de proyectos de la ciudad, creo que va a ser determinante, porque la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros es muy relevante, y creo que tenemos que estar a la altura de este desafío. Oye, Andrés, y aunque sea
obvio, digamos, pero tú dices que se va a elegir en esta primaria al próximo alcalde de Viña del Mar. ¿Por qué estás tan seguro de eso? ¿Cuál es el diagnóstico que probablemente tú y tu sector han podido levantar que te permite hacer esa afirmación? ¿Qué nos podrías compartir sobre eso? En Viña del Mar se han hecho cosas bien. Hay cosas que han mejorado, hay un esfuerzo por mejorar todo lo que tiene que ver con el borde costero, hay un esfuerzo también en infraestructura de lo que son los barrios, pero tenemos una gestión que se ha empezado a agotar. Son 12 años de la gestión actual de Virginia Reginato, a quien le tengo mucho aprecio, pero que hoy día se nota ya un cansancio. Las cosas ya no se hacen con las mismas ganas, no se hacen con el mismo entusiasmo, no se hacen tal vez aportando las ideas que se tienen que aportar. Y esto trasciende no solo a la autoridad de la alcaldesa, esto trasciende a toda la organización. Y por tanto hoy día tenemos una gran cantidad de vecinos con un sentimiento de frustración porque las cosas no se están haciendo bien. No solo por las personas que requieren más de la municipalidad, que son las personas más carenciadas, que hoy día resienten una falta de eficiencia en la gestión que perjudica directamente a la calidad de vida de las personas, sino que también en los sectores medios y en los sectores, podríamos decir, como se le llama normalmente en Viña, al plan de la ciudad, porque Viña está un poco descuidada. Viña está, incluso algunos dicen que está un poco fome incluso, y yo creo que hoy día todo lo que queremos es que Viña no se siga deteriorando. Y ese sentimiento, si tú me dices, y a responder a tu pregunta, ese sentimiento de evitar el deterioro de Viña del Mar me hace pensar que efectivamente la opción del cambio va a ser mayoritaria en la elección de octubre y por tanto entonces que lidere la oposición a la actual administración luego de esta elección primaria, sin duda que va a tener la primera opción para convertirse en el próximo alcalde de la ciudad. Ahora, eso puesto en contraste con las votaciones importantes que ha obtenido la alcaldesa Reginato en las oportunidades previas, y además en un momento en que sería esperable, de nuevo, y en mi opinión de manera muy lamentable, una abstención importante en la próxima elección municipal. ¿Cómo lo ves tú, digamos? ¿Cómo se conjugan esos factores? Bueno, yo creo que hoy día hay una preocupación y precisamente yo te diría que el tema es la motivación. Tal vez si las cosas se estuvieran haciendo bien en Viña del Mar, a lo mejor tendríamos una mayor abstención. Si no existieran problemas, si no existieran necesidad de resolver algunas situaciones que hoy día no se están resolviendo. Entonces, mira, todo en Viña del Mar y los que somos de Viña del Mar tenemos siempre una aspiración, que es vivir bien, que es tener una buena calidad de vida, es estar orgullosos de decir que somos de Viña del Mar. ¿Cuántos que en algún seminario, en alguna parte le preguntan, ¿de dónde usted? De Viña del Mar. Y eso genera un orgullo que hoy día se ha ido perdiendo. Cuando somos la ciudad que tiene más campamentos en el país, cuando somos la última ciudad, ¿no es cierto?, de nuestra región en tener planificación urbana adecuada. Cuando, mira, no tenemos teatro municipal, fuimos la primera ciudad, una de las primeras ciudades en Chile en tener teatro municipal y hoy día no lo tenemos. Estos son ejemplos. Pero yo te digo, hoy día hay un grado de deterioro en la ciudad que hace que muchos estén motivados, ¿no es cierto?, y que estén entusiasmados también porque las cosas cambian. Y eso, bueno, va a ser el trabajo que nosotros estamos hoy día tratando, no solo de constatar problemas, sino que a partir del día de hoy y de esta elección primaria, de cómo somos capaces de construir propuestas para revertir, ¿no es cierto?, esta situación, cómo somos capaces de construir un proyecto de desarrollo, de futuro para la ciudad, que no es nada más ni nada distinto de lo que se hizo en los años 30 o en los años 60. Este es un momento crucial para Viña del Mar y por eso yo estoy muy confiado de que vamos a tener una participación importante de la ciudadanía en las decisiones que hay que tomar de ahora en adelante durante este año. Tú decías hace unos minutos que incluso algunos encontraban que Viña estaba un poco fome. Yo encuentro que está de todo menos fome, porque están pasando muchas cosas en Viña en los últimos meses. De partida, todo el tema de el seccional de población Vergara, del plano regulador, que ha estado bastante álgido, hubo acusaciones ahí de que los concejales no fueron consultados, hubo ahí todo un tema bien polémico. Hoy día el hecho de que se haya aprobado ese plan regulador, corrígeme si me equivoco porque es un tema que es bien árido, puede significar conflictos para otros sectores de Viña del Mar. Y vuelvo a hacerte una pregunta que hablábamos fuera de cámara, pero me cuesta entender que un plan regulador de una comuna se vea por pedazos. Bueno, por eso digo que está fome, porque fíjate que recién se produjo la discusión de todo lo que era la modificación del plan regulador en la población Vergara, que para que las personas lo conozcan es desde 15 Norte hasta 1 Norte y desde Los Castaños hasta San Martín. Ese cuadrante de la población Vergara se discutió, se aprobó, se analizó
en 60 días, sin preguntarle a nadie. Se hicieron 2 audiencias públicas, que son las que la ley exige. Participaron 74 personas entre las 2 audiencias, que son las que opinaron. Se hicieron así todo, y esto fue en pleno verano, se hicieron más de 100 observaciones. No se acogió prácticamente ninguna de las observaciones hechas por la comunidad. Entonces, ¿por qué digo esta fome? ¿Qué envidia Providencia? ¿Qué envidia Vitacura? Que cuando definen el crecimiento urbano de su ciudad, incluso han hecho plebiscito. Incluso se ha sometido a una discusión. ¿Qué es lo que queremos para la población vergara? Porque a lo mejor a ti te gustan las alturas y a mí no. A lo mejor a ti te gusta en definitiva el desarrollo más comercial, a mí más el residencial. No lo sé. Son temas que hoy día tenemos que discutir y tenemos que sancionar. No puede ser que en Viña del Mar, donde no hay contrapeso, donde la opinión que se presenta al Consejo es prácticamente unánime, salvo Rodrigo Copaitic, no se opuso nadie. Hay 2 posibilidades. O era muy buena la propuesta, en definitiva, o son temas que no se les da importancia. Entonces, fíjate, ¿por qué esta fome? No tuvimos esa discusión. ¿Qué produce eso? Primer efecto, esa discusión no tiene incorporado el tema de los estudios de riesgo que hoy día hay que incorporar después de 2 fenómenos importantes, como es el terremoto del 27F del 2010 y el tema de los estudios que tienen que ver con las marejadas, que es un fenómeno que llegó para quedarse en Viña del Mar. No contentos con eso, tenemos el gran perjudicado hoy día que son los sectores aledaños a la población vergara. Porque cuando tú restringes, y esto es básico dentro de la planificación urbana, las condiciones de edificación, la presión del desarrollo inmobiliario se traslada inmediatamente a otro sector. Entonces hoy día esa presión está traspasada, por ejemplo, al sector de Miraflores Bajo, que ya venía con algunos problemas porque se ha ido también, es un barrio que los vecinos han tratado de defender mucho la vocación, ¿no es cierto?, residencial. Sin embargo, esto te produce una presión inmobiliaria que hoy día no está pensada, nadie lo pensó, porque hoy día, claro, lo que antes era imposible, que era que se materializara la continuación de Dos Norte o que el Sporting enajenara sus terrenos, el alto costo que implicaba urbanizar, hoy día la presión inmobiliaria a lo mejor va a pagar esos valores. Entonces adelantó una discusión que no la tuvimos cuando aprobamos el seccional de la población vergara. Entonces no se puede planificar por parte. Aquí se requiere una visión y una estrategia de ciudad que hoy día no hay. Y mientras eso no pase, vamos a estar siempre respondiendo a las críticas. Si alguien se levanta y no quiere un edificio en una parte, no edificio. Si alguien dice que no el mall de 14 Norte, entonces no el mall. No puede ser. Así Bueno, no eso se también construye la pasa por ciudad. un fenómeno un poco nacional en el cual se empieza a gobernar, ya sea la comuna, la región, el país incluso, más por la encuestitis que le llamo yo, o por redes sociales, lo que dicen las redes sociales, que por lo que realmente se puede generar de un plan, de una planificación, de una estrategia futuro. Mira, ¿Qué quiere Andrés Silva como estrategia futuro para Viña del Mar, concretamente? Yo quiero que las personas de Viña del Mar vivan mejor. Yo quiero Ya, que pero las personas... es un eslogan. Yo también, digamos, pero... Yo también, y me acuerdo que hubo otro eslogan que era por tu derecho a ser feliz, en el cual yo participé, pero... Me encantaría además que, los viñamarinos fueran mucho más felices de lo que son hoy día. Pero eso tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver cómo tú mejoras la calidad de vida. Y por tanto entonces, lo que uno tiene que construir es una propuesta para alcanzar ese objetivo. Eso que nos motiva, el vivir mejor que en otros lugares, por ejemplo, se traduce en que tengamos un sistema de conservación de pavimento y vereda adecuado para la ciudad. Supone entonces que tengamos un plan de seguridad pública que esté acorde a las demandas que hoy día tenemos con este tema. Porque por cierto que vamos a vivir mejor si la salud hoy día municipal, que tiene una cobertura de cerca de 240.000 habitantes, no tiene 13 días a los funcionarios en paro porque no tienen remedios para repartir en los consultorios. Porque entonces a mí me gustaría vivir mejor en una ciudad, ¿no es cierto?, que de alguna manera logra tener un traspaso ordenado de lo que va a ser la educación municipalizada, la educación pública, con que, bueno, ¿cómo va a ser el rol que va a jugar el municipio? Entonces, no es un eslogan, sino que yo creo que efectivamente nosotros tenemos una aspiración. Yo no creo que dejó el momento de ser de que yo creo que llegamos a la crítica de lo que se ha hecho o no se ha hecho, cosas buenas, cada uno tiene su evaluación. ¿Qué bueno hizo la alcaldesa Reginato en estos 12 años? ¿Qué dirías tú? Porque a veces es más fácil encontrarle el lado malo, ¿no? ¿Qué dirías tú que hizo bien alcaldesa Reginato en estos 12 años? Yo creo que logró que ciertas actividades, por ejemplo las actividades deportivas, se le diera cierta preponderancia. Creo que falta todavía, pero hay una actividad deportiva importante en los sectores altos de la ciudad, sobre todo en sus primeros años. Fíjate que se construyeron hartas infraestructuras de buena calidad, principalmente algunos gimnasios, algunas piscinas en los sectores altos, cosa que mejoró mucho el entorno y mejoró la calidad de vida de las personas. Vuelvo al tema del vivir mejor.
Sin embargo, en el último tiempo eso se fue decayendo. Las platas municipales ya no son las mismas de antes, ya no se aprueban tantos proyectos. Si tú me preguntas, los últimos 4 años, desde el punto de vista de la infraestructura poblacional, no hay grandes avances. Entonces yo creo que hay un avance relevante, y lo mismo que creo que darle la continuidad y de alguna manera la preponderancia a recuperar el borde costero en el sector de las salinas, sin duda que yo creo que va a ser algo por el cual vamos a recordar la gestión de la alcaldesa, porque creo que fue un aporte a un lugar donde por muchos años se hicieron esfuerzos. A mí me tocó estar con el doctor Kaplan cuando logramos echar abajo la gran bodega que había ahí, que fue el primer paso para que se abriera luego la licitación del borde costero, pero creo que esas son cosas que de alguna manera van a quedar, o a lo menos yo las encuentro bastante positivas. ¿Tú serías partidario de limitarlo, digamos, legalmente, establecer un límite a la reelección, o lo dejaría a la decisión popular en las votaciones? A lo mejor hay alcaldes, mira, tenemos un muy buen ejemplo acá. Ustedes han hecho varios estudios y tenemos el alcalde de Quillota, lleva 22 años. Pero el alcalde de Quillota ha sido capaz de reinventar y ha sido capaz de liderar un proyecto de ciudad que, fíjate, que ameritaba que él siguiera esa cantidad de tiempo. Ha generado todo un tema que tiene que ver con el bienestar de las personas, un desarrollo equilibrado, humano, que lo tiene con índices de aprobación gigantescos. Por tanto, es un líder. O sea, el cambio por el cambio no necesariamente es bueno. Claro, la alternancia es cuando las cosas no andan bien. Eso es lo que uno plantea. Yo no tendría ningún reparo en que una alcaldesa o un alcalde siguiera en la medida que lo está haciendo bien y está cumpliendo. Pero no me digan que hay que seguir solamente porque, bueno, no, porque es la figura que tenemos y nada más. Yo creo que esa es una exigencia que deberían tener cada uno de las personas que asumen estos cargos públicos, de a lo menos plantear algunos desafíos que sean medibles. Porque una cosa que tú me digas, oiga, pero si yo reparo calle, sí, pero lo reparó el año 9 de 12, es decir, al año 9 usted recién reparó Tres Norte. Entonces a mí no me parece presentable. Uno tiene que tener la capacidad de comprometer cosas con plazos, con tiempo, y que haya maneras de ir verificándolo. Pero también desde ese punto de vista, ¿no sería mejor que hubiera una legislación clara que establezca cuánto dura el periodo y cuántas reelecciones puede haber? Porque finalmente también se da una lucha bien desigual entre el alcalde que está en ejercicio, sea quien sea, y el retador, en la que el retador tiene, por ejemplo, que renunciar si tiene un cargo público varios meses antes, tiene que solventarse solo durante todo ese tiempo, mientras el alcalde sigue funcionando con sueldo. El alcalde per se, por la actividad que realiza, hace una campaña, quiera o no quiera, permanente. Por lo tanto, dejarlo como al arbitrio de la voluntad popular, de repente es un poquito desigual la cancha, ¿no? Sí, no, en eso yo te encuentro razón. Yo creo que uno debería legislar. Ahora, no solo en cuanto al número de periodos de reelegir, yo creo que también me gusta a mí la legislación colombiana, que establece planes plurianuales de gestión, y por tanto que también suponen que si hay un cambio en los primeros 4 años, hay un plan que se aprueba para un periodo de 10, y queda expresamente establecido que en materia de infraestructura o de grandes proyectos de inversión, eso no obsta a que haya un cambio incluso dentro del mismo periodo. Que yo creo que es algo que nosotros también, entonces creo que una modificación legal sí, pero también que incorporar a cosas como esta, porque yo creo que son necesarias, sobre todo, métricas concretas. Sobre todo, mira, en Viña del Mar, porque por ejemplo en Viña del Mar tenemos los próximos 15 años, del 2018 al 2032 vamos a tener los recursos del casino. ¿Qué vamos a hacer con esos recursos? ¿Vamos a destinarlo, como se hace hoy, a pagar los gastos comunes y normales de la municipalidad? ¿O vamos a generar proyectos de inversión contundentes? ¿Vamos a pedir un crédito internacional y vamos a traer eso a valor presente y lo vamos a pagar con cargo, ¿no es cierto?, a los flujos del casino, y vamos a hacer obras importantes, puentes, nuevas vialidades, infraestructura sanitaria? No lo sé. Entonces creo que es súper relevante que en las comunas se dé esa discusión, porque hoy día prácticamente muchas veces los alcaldes caen en la tentación de hacer cosas que solo saben que pueden inaugurar dentro de los 4 años. Y eso le hace mal a las ciudades, sobre todo a las ciudades con recursos como Viña del Mar. Entonces yo creo que ahí tenemos un desafío importante de cómo nosotros logramos que esto trascienda. Porque lo que no nos puede pasar es que, fíjese que el otro día se resucitaba una polémica, Festival de Viña del Mar. Justo fue los días posteriores al incendio, fue como por ahí por el 20 de abril, paga Chilevisión la primera concesión, $6 millones. Entonces, bueno, vamos a discutir qué se va a hacer con la plata. ¿Qué se hizo? Finalmente después, en una publicación después, eso, más un leasing financiero, fueron para pagar deuda que tenía la municipalidad. Y no nos quedó nada de estos 4 años del festival desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de la infraestructura. Entonces, eso no puede pasar.
Andrés, te quiero llevar a otro tema, hablando de métricas de gestión, te voy a llevar al lado feo de la fuerza. Acabamos de conmemorar un nuevo aniversario del incendio de Valparaíso, luego del cual a ti te tocó ser delegado presidencial para la reconstrucción. ¿Cómo evalúas tú esa gestión? Porque obviamente han salido muchas críticas. Hoy día tengo entendido que hay todavía más de 500 familias que no tienen solución habitacional a 2 años del mega incendio. Hay críticas porque otras familias fueron reubicadas en sectores más hacia el interior y no en Valparaíso mismo como ellos querían. ¿Cómo evalúas tú esa gestión? Porque va a ser un tema que te van a hacer check en el minuto Sí. de Va a aparecer votar. en la campaña. Sí, claro. Yo creo que es un tema que hay que hacer una diferencia. Yo puedo hablar de mi gestión, pero a veces eso se confunde con el proceso de reconstrucción completo. Y por tanto yo puedo dar cuenta de mis 12 meses o casi 13. ¿Cómo se diferencia eso? Se diferencia porque tiene que ver con la tarea que a mí me correspondió implementar. Mi labor fue, en primer lugar, hacerme cargo de las coordinaciones que tenían que ver con la emergencia, de todo lo que tenían que ver las fuerzas, ¿no es cierto?, de orden, de seguridad, de recopilación, ¿no es cierto?, y traslado de los escombros, y cómo logramos normalizar una situación que era completamente anormal. Y por tanto ahí lo que hicimos en muy pocos meses, y con una manera muy ágil, fue que nos trajimos al Cuerpo Militar del Trabajo, hicimos una limpieza de quebradas en Valparaíso que nunca se había hecho, que en su momento se destacó. Implementamos un sistema de subsidios habitacionales para que las personas pudieran reconstruir en los cerros, que no existía. No existía porque en los cerros de Valparaíso prácticamente no hay aplicado ningún subsidio habitacional, me refiero a los otros, porque las platas no dan, el sistema de postulación no lo permite. Sin embargo, creamos un sistema de subsidios especiales para ese tema. A los 5 meses, fíjate que elaboramos una cartera de proyectos de más de 50.000 millones de pesos destinados a proyectos de infraestructura, ya no solo para recuperar lo que se había quemado, sino que además para proyectar obras que eran bastante importantes. Contratamos los mismos diseños de ingeniería ese mismo año. ¿Tú sabes lo que significa haber llegado en abril a Valparaíso y en diciembre tener contratado un diseño de ingeniería de más de $1 millón? Eso en el sistema de inversión pública no existe. Y eso fue producto de que la figura del delegado presidencial tenía atribuciones para poder adelantar estos plazos y poder hacer estas cosas. Luego entonces, dicho eso, por cierto que a mí me parece que hay cosas que se deberían haber hecho más rápido, y sobre todo en el proceso de continuidad de las soluciones habitacionales individuales de cada una de las personas. Pero lo importante entonces es que, de todas maneras, el primer año, la infraestructura que se logró reponer en el sector del incendio es considerable. Es decir, en 12 meses, y eso me lo dijo una vecina, porque yo he invitado a algunos vecinos de Viña, porque sé que este tema va a aparecer, a ver lo que se hizo en Valparaíso, porque hay que ir al cerro para ver también lo que se hizo. Cuando uno ve la cantidad de muros de contención, de escaleras, de red seca, que igual que en un departamento está aplicada a las escalas, ¿no es cierto? Y por tanto tú tienes conectas la manguera y puedes tener mayor alcance. La calidad de las barandas, la calidad de los espacios públicos que se recuperaron. Mucha gente me dice, oiga, ¿cómo me hubiera gustado a mí que en Viña en los 12 años que llevamos se hubiera hecho alguna de las cosas que usted hizo en 12 meses? Andrés, déjame preguntarte algo relacionado con lo que estabas recién comentando, porque, claro, escucho que a propósito de una tragedia se toma la decisión desde el gobierno central de designar a este delegado presidencial con una serie de facultades que, escuchándote, parece que permite destrabar, permite articular y permite enfrentar en bastante mejores condiciones la emergencia. Entonces, te lo pregunto desde la lógica de uno de los temas que para la Fundación Piensa es relevante, ¿cuál es el de la descentralización? La desconcentración de las funciones desde el gobierno central y entregárselo ya sea a la autoridad regional e incluso a la autoridad local. ¿Va a ser necesario emergencias o catástrofes de esta naturaleza para que entendamos la necesidad concreta, práctica, en la cuestión operativa de la descentralización o de la desconcentración de funciones? ¿O parece que deberíamos como Estado ponernos a pensar seriamente en que el camino de la descentralización tiene bajadas muy específicas que le impactan o que pueden impactar muy positivamente la calidad de vida de la gente? Tú lo viviste. Ahora, pensando en un futuro desempeño como autoridad municipal, tal vez te podrías sentir defraudado porque muchas de las facultades que tuviste en cuanto delegado en el ámbito de una tragedia
en una hipotética situación de alcalde podrías no tenerla y sentirte amarrado de manos o muy limitado en tu actuación. ¿Qué te parece esto de desconcentrar, de descentralizar, pero de verdad, más allá del título, digamos? Bueno, mira, es absolutamente necesario. Yo lo conversamos, aparte de todo lo que hicimos los primeros 12 meses, también reflexionamos mucho. Reflexionamos mucho con las universidades, con los centros de pensamiento, con ustedes mismos, tuvimos varias jornadas de conversación. Y ahí siempre confundimos o siempre se produjo esta discusión. Yo absolutamente estoy convencido de que la figura de delegado presidencial es una figura que no satisface, ¿no es cierto?, a los requerimientos para poder atender una emergencia o cualquier otra circunstancia. Estoy convencido de que la autoridad local es la que tiene que tener las facultades para resolver esto de manera descentralizada. Me hubiera gustado, como se lo dije el otro día a las personas del Colegio de Arquitectos, que esto hubiera derivado en la creación, ¿no es cierto?, de a lo mejor una agencia pública de reconstrucción o una agencia pública en Valparaíso que con facultades propias ejecutara cada una de las obras o cada uno de los proyectos que se estaban desarrollando. ¿Cómo me hubiera gustado que a lo mejor hubiéramos establecido que la autoridad local liderara el proceso y que por tanto entonces el intendente tenía facultades para liderar e implementar cada uno de los proyectos, o incluso el alcalde que lo hubiera podido hacer? Pero eso en el sistema de la emergencia de Valparaíso era imposible. Y yo siempre lo que planteé, yo desde ese punto de vista voy a cuantos seminarios quieran, lo digo y digo, mire, sabe que la figura del delegado presidencial a mí no me gusta, creo que hay que hacer esto otro, pero la emergencia no podía esperar. Entonces fue algo que nunca nos pudimos entender a veces, incluso con tu antecesor, que intercambiamos algunas cartas públicas, porque yo le decía, mire, sí, pero se habló, mira, los días posteriores al incendio hubo mucha euforia, se habló de la ley Valparaíso, de que íbamos a crear esta institucionalidad. ¿Y qué hacía yo? Decía, bueno, no, entonces esperamos la ley Valparaíso, estaríamos esperando todavía. Claro, finalmente en ese momento había que actuar y ciertamente el tema de tener funciones más descentralizadas y que permitan actuar ante una emergencia así tiene que ser algo más permanente. Vamos a darle las gracias a Andrés Silva para variar, el tiempo se nos fue volando. Muchas gracias, vamos a ver cómo va todo de aquí a las primarias de junio y probablemente nos veremos de nuevo, ¿cierto? Cuando ya estemos más cerca de las municipales. Así es, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en un próximo Piensa Valparaíso.